Bendiciones, qué bueno que estás conectadito una semanita más ahí a tu programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Hoy continuamos hablando de salvación y dentro del tema que tenemos para hoy vamos a hablar de la reafirmación de tu salvación para que sepas cómo es que, como hemos ido hablando, cómo tú puedes sostener, mantener, poder sostener esa salvación que Dios te ha dado con temor y temblor en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 22, que por medio de Jesucristo Dios nos hace justos, escúchame, a todos los que creen. Nosotros que hemos creído en la salvación que Dios ha puesto en nosotros, somos los que Dios nos ha hecho justos dentro de esa justicia, valga la redundancia, que Dios nos dio desde la cruz del Calvario a través de su Hijo amado Jesucristo. Así que en este momento vamos a comenzar la enseñanza. Anota todas aquellas cositas que tú sabes que van a ser de edificación, que pueden ser de edificación para tu vida, para que sigas creciendo, como siempre te digo, para que sigas avanzando, para que sigas dimensionando al deseo, al corazón y a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Así que no te vayas, quédate ahí, estás pendiente, regresamos ya mismito, te bendigo. Quiero comenzar con esta escritura que Dios puso en mi espíritu para que podamos ver cómo es que comienza este entendimiento en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que usted sea parte de lo que Dios va a hacer próximamente. Juan capítulo 6, versículo 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día o en el día último. Para nosotros poder entender esa salvación, como Dios ha estado reiteradamente enseñando, una de las cosas que deberíamos entender es que aunque todos hemos estado escuchando el término salvación, muchas veces ese término salvación se ha tergiversado, como hemos dicho, y hemos hablado de la salvación, escúcheme bien, en el contexto de por qué es necesario comprender y cuidarla. Ahora la pregunta es, ¿de qué fue lo que Dios nos salvó? También entendemos que necesitamos salvación. La idea de todo esto es que nosotros podamos recibir las promesas de Dios eternalmente, que es lo que hemos hablado conforme a lo que implica el ayón. Porque usted venga a la iglesia no significa que usted crea. La pregunta entonces es, ¿por qué todos necesitamos la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué todos necesitamos la salvación? Ahora, para entender esa pregunta y poderla recibir, para nosotros decidir responsablemente hacer los cambios que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24, donde dice: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero, eso es un pero que vale, pero Dios en su bondad, o sea, en su gracia, y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Nuestros pecados es lo que nos aleja de Dios. Eso es lo que nos hace enemigos de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, esos pecados, porque sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo, dice la Biblia que es pecado. Escúcheme, hacer lo bueno es orar. Hacer lo bueno, escúcheme, es pararse en la brecha por otros e interceder por otros. Hacer lo bueno es buscar la presencia de Dios para cargarnos de la presencia de Dios y ser llenos de esa presencia de Dios, y que el fuego de Dios, por causa de esa presencia que tenemos de parte de Dios, queme primero en nosotros todo aquello que nos limita y nos detiene, para nosotros poder ser efectivos en lo que Dios nos está llamando y poder llevar este mensaje y poderlo impartir a otras personas y lo puedan recibir de la manera en que Dios quiere que lo reciba. Pero primero yo tengo que saber cómo recibirlo para poderlo otorgar. Y su santidad proviene de su santificación diaria. Ya Él lo hizo santo, pero este entendimiento tiene que provocar que yo busque a Dios, y yo, dentro de esa búsqueda, provocar yo mantenerme santo como Él es santo. Romanos 5, 12 al 13, mira lo que dice: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, por medio de Adán. Usted sabe eso. Y por el pecado que entró por Adán, entró ¿qué? La muerte.
Óigame bien. Así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros heredamos lo que no pedimos. ¿Usted está aquí? O sea, Adán lo que nos dio por herencia fue el pecado. No fue Dios. Antes que hubiera ley, ya había pecado. ¿Dónde? En el mundo. Aunque el pecado no se tome en cuenta cuando no hay ley. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, obispo, ¿para qué vino la ley? Pues para sacar a luz el pecado. Porque mientras no hay ley, nadie peca. Porque ¿qué es lo que juzga el pecado? La ley. Si yo no tengo un entendimiento de la ley divina, como ser divino, yo voy a seguir como cristiano pecando como yo quiera. Cuando leemos esa escritura, implica que esto no es provocado por el comportamiento del pecado, lo que nos hace pecadores. ¿Usted me entiende? Tu comportamiento no es lo que te hace pecador. Yo sé que esto va en contra de lo que te enseñaron toda tu vida. Pero por eso es que tú te das cuenta que tú no puedes con la ley. Lo que te hace pecador es lo que ya tú cargas para producir el pecado. Esto que estamos hablando no es provocado únicamente por el comportamiento del pecado. Eso no es únicamente lo que nos hace pecadores. Escúcheme, es la naturaleza pecaminosa que es la que nos lleva a vivir independientes de Dios, separados de Dios. Aunque hayamos recibido a Cristo. ¿Qué quiere decir eso, obispo? Que yo no creí en lo que Dios hizo en su sacrificio y quitó mi naturaleza vieja para darme una naturaleza nueva. Por lo que escúcheme bien, nuestra naturaleza pecaminosa está desde que usted y yo nacemos. Óigame, extinguida por el sacrificio de Jesucristo, pero influenciada por el diablo para que tú vuelvas a ella, para que salgas del camino recto donde Dios te quiere, para que tú te mantengas fuera, alejado, independiente de Dios. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Entonces esa naturaleza pecaminosa nos hace saber, a cada uno nos debería hacer saber cuando yo soy egoísta. ¿Usted está aquí? Cuando yo soy codicioso, cuando yo soy una persona rebelde, cuando yo soy una persona contenciosa, cuando yo soy una persona que voy a actuar contrario a la voluntad y a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, esto provoca, cuando yo tengo este entendimiento y yo me dejo influenciar por el diablo para mantenerme, escúcheme, en una naturaleza que ya fue liberada de mí, pero el diablo quiere influenciarte para que tú entiendas que todavía estás adentro. Óigame, eso es lo que provoca muerte y juicio a nosotros los cristianos. Y eso es lo que nos separa de Dios, muriendo, escúcheme, en esta vida y en la que viene. Porque esa es la intención del diablo, que usted muera ahora y en la que viene. Si lo puede matar ahora, espiritual y naturalmente, usted se lo llevó el diablo. Eso es lo que el diablo quiere. Pero eso no es lo que Dios quiere. ¿Usted me entiende? Entonces, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: el pago que da el pecado es la muerte. Ahí está. Ese es el pago del pecado. Escúcheme, no hay pecaditos blancos, no hay mentiritas blancas, no hay cositas que, ay, pero eso es un pecadito nada más. Pecado es pecado y punto. Pero mire, ¿dónde es que hay vida eterna
escúcheme bien, en ese regalo de Dios, en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué implica eso, obispo? Que todos estaremos parados en la presencia de Dios algún día para darle cuentas a Dios de nuestras vidas. ¿Usted me está entendiendo? Eso es lo que la gente no quiere recibir, eso es lo que la gente no quiere ver. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo nos ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que esperan. ¿Usted está aquí? Y hemos sido salvados, yo sé que usted lo sabe, hemos sido salvados por su gracia. Pero la salvación por medio de la gracia no tiene efectividad si no es por medio de la fe. Escúcheme, Dios, el Padre, Elohim, nos escogió a nosotros para ser salvos, para salvarnos. Pero escúcheme, Él nos escogió para ser salvos, pero no es el plan de salvación. Óigame, escúcheme bien. No es el plan de salvación. Cuando Él nos escoge para salvarnos, escúcheme bien, conforme a lo que habla el apóstol Pablo, es darnos una visión general de cómo nosotros podemos lograr esa salvación. Eso es lo que Él hace. Nos da un plano, no es el plan, es un plano visual para que nosotros decidamos voluntariamente. Escúcheme, dentro de la visión que Dios nos da, óigame bien, dentro de esa visión general, cómo poder lograr nuestra salvación y cómo poder mantenerla, con los términos gracia y con los términos fe. Usted está aquí. Gracia y fe, que no es otra cosa, como hemos dicho muchas veces, confianza y dependencia. Escúcheme, gracia y fe se resume en lo que el Padre hizo por nosotros a través de Jesús. Ahí es que se manifiesta gracia y fe. Sin la gracia de Dios no podía haber salvación. Si Dios no desata su gracia, no puede manifestarse la salvación. Porque escúcheme, ese término gracia se resume en todo lo que Jesucristo hizo para podernos salvar y que todo esto fuera posible en nuestras vidas. Entonces, ¿a qué se refiere la gracia, obispo? La gracia se refiere a la encarnación de Jesucristo. Cristo vino en un cuerpo en la tierra. De hecho, la Biblia dice, se le hizo cuerpo para que se manifestara como nos manifestamos usted y yo aquí en la tierra. Por ende, cuando hablamos de gracia, gracia se refiere a esa encarnación de Jesucristo aquí en la tierra, no solamente a eso, sino al poder de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario y en el sacrificio vicario de Jesucristo. Pero no se queda ahí, porque la resurrección es parte de la gracia. Porque si Él no resucita y no hace todo lo anterior, su gracia no se manifiesta, escúcheme, y nosotros no pudiéramos tener esa gracia que era inmerecida en nuestras vidas, a menos que Él no hiciera lo que hizo. Tu fe describe la respuesta de la gracia que fue depositada en ti. ¿Por qué, obispo? Porque nuestra fe, escúchame bien, nuestra fe en su gracia no puede ser pasiva. Tiene que ser una fe activa, accionada. La fe activa es la respuesta, óigame bien, a la oferta que Dios nos hace por la salvación para nosotros. Dios te da una oferta de salvación, pero tú eres quien la decides tener. ¿Por qué entonces? La pregunta debería ser, ¿por qué entonces es una oferta de Dios para nosotros? ¿Por qué es una oferta? ¿Por qué? Porque no es obligado. Si fuera obligado, no, esto es tuyo. Esta es la salvación y te la voy a dar como quieras, te guste o no te guste. No, Dios no funciona así en el reino. Entonces, no es obligada nuestra salvación. Es un acto voluntario que nosotros recibimos porque la oferta de Dios es salvarnos.
y usted y yo lo decidimos. Deuteronomio dice, escoge pues tú, bendición o maldición. Escoge, escúcheme, lo que está diciendo es, escoge y acepta voluntariamente la respuesta de la salvación, que es a través de ¿qué? De la fe. Escúcheme, pero esa propuesta que Dios nos hace, esa oferta que Dios nos hace, nos va a requerir a nosotros algo. Escúcheme bien. ¿Qué nos va a requerir? Creer. Nos va a requerir confesar nuestros pecados. Nos va a requerir que después que creamos, escúcheme, y confesemos nuestros pecados, nos va a requerir arrepentimiento de nuestros pecados. Y nos va a requerir también el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque si usted no entra en el bautismo en agua, usted no entra. Usted no se mete, deja eso allá abajo, simbólicamente pero espiritualmente poderoso, y usted emerge limpio. Y como es individual y personal, porque la salvación la da Cristo, proviene de Él, pero es individual y personal, ¿para qué? Para que yo, entendiendo esto, la atesore, la cuide con temor y temblor. ¿Por qué? Porque quien único sabe de dónde Él te sacó eres tú. Entonces, si tú no tienes este entendimiento personal e individual de lo que es la gracia desatada por medio de la fe para que haya la salvación, y la salvación te haga entender con todo esto que tu pasado fue limpiado, que tu presente está siendo establecido y que tu futuro está siendo asegurado, entonces, ¿de qué sirvió darte salvación en ti? Si tú no la recibes, si tú no la ponderas, si tú no la cuidas, si tú no la atesoras como deberías cuidarla. ¿Cómo? Personal e individual. Por eso es cuando Él venga por segunda vez, Él no va a venir por causa del pecado, va a venir por causa de aquellas personas que estamos esperando, que hemos confiado, que hemos estado dependiendo de Él. La fe no es sencillamente aceptar algo como una verdad. Que ese es el problema que tiene mucha gente. La gente cree que si tú aceptas algo como una verdad, eso es fe. Escúcheme bien. La fe genuina no acepta algo como una verdad. La fe genuina, cuando recibe que proviene de Dios, responde a esa verdad con acción, con pasión y con obediencia. Santiago 2:26. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, oiga bien, ¿por qué? Porque la fe responde a ¿qué? Con acción, con pasión y con ¿qué? Con obediencia. Pero mira lo que dice, en resumen, o sea, resumiendo, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada con acciones. Si mi fe no provoca una acción, si mi fe, óigame bien, estoy hablando de salvación, de reafirmar nuestra salvación. Óigame bien, si yo quiero que mi familia esté bien, si yo quiero que alguien salga de una situación de enfermedad de mi familia, si yo no me muevo y acciono mi fe, yo estoy muerto. Entonces mi fe me tiene que llevar a mí, que si hay alguna situación, que hay algún problema, yo tengo que batallarle en las rodillas. Si eso no ocurre, yo estoy muerto. Si tú sabes que en tu familia hay alguien que está a punto de expirar y tú ni siquiera te tomas tiempo para orar por esa persona, tú estás muerto. Porque tú vienes a la iglesia, porque tú dices amar a Dios, porque tú dices creer en Él, porque tú piensas y crees que Él fue a la cruz por ti, pero ¿qué acciona, qué mueve tu corazón en agradecimiento por el amor y lo que Él hizo por causa de ese amor en tu vida?
Sí, yo sé. Ay, papá, no hable así porque me estoy condenando. Pero ¿qué es lo que tú crees que te condena? Tu propio corazón. Porque la Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él mana la vida. Pero también dice, tengan cuidado con el corazón. Usted está aquí. Entonces, esto no es para que tú te molestes, o esto no es para que tú pienses que el obispo te está condenando. Esto es para que tú reacciones, acciones tu fe y tomes las decisiones correctas conforme a la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros. Pero ¿qué es más fácil? Que se lo lleve el infierno el yerno mío. O que se lo lleve al infierno la persona familiar mía, porque yo no quiero orar. Entonces pasa algo. ¿Y dónde estaba Dios? La pregunta es, por causa de tu fe, que desató la gracia, y la gracia desata la salvación, y en la salvación hay soteria. Las bendiciones, los beneficios, el bienestar de Dios para su pueblo. Pero tu fe no te llevó a accionar nada. ¿Alguien está aquí? You're dead, man. Estás muerto si tú no accionas tu fe. Pastores que, escúcheme, si quieren que el ministerio prospere, tienen que buscar la presencia de Dios. Tienen que buscar la presencia de Dios. Accionando la fe. Obispo, ¿cómo yo busco la presencia de Dios accionándome fe? Levantándome a orar. No permitiendo que el cuerpo someta mi espíritu, sino permitiendo, por esa fe que agrada a Dios, que mi espíritu someta el cuerpo. ¿De eso es que se trata? ¿Usted me está entendiendo? ¿En serio, obispo? Claro. Santiago capítulo 1, versículo 22. Ya nos vamos. Dile que está a tu lado, ya nos vamos. Faltan como 600 páginas, pero ya nos vamos. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Mira lo que dice. Oiga bien. Escuche, por Dios, escuche. ¿Cómo diría la Gilla? Óigame. Oiga bien. Esto es para los que dicen que no. Pero no basta con oír el mensaje. O sea, tú puedes venir aquí todos los domingos, todos los viernes, todos los miércoles y sentarte ahí a oír el mensaje. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. ¿Ves por qué la gente se enoja conmigo? ¿Ves por qué la gente se molesta con el obispo? Pues de lo contrario, se estarían engañando ustedes mismos. Todo el mundo, óigame bien, todo el mundo quiere trabajar en la iglesia. Todo el mundo quisiera una posición en la iglesia, pero no se mueven a esto. Porque ellos creen que la posición es porque ellos tienen una habilidad o un talento. Y una posición no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el usted recibir la función de Dios en usted. Pero no basta, dígale que está a su lado, no basta. No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, el que no olvida lo que escucha, sino que se fija atentamente, el que se enfoca en el mensaje, en el que recibe el mensaje, en el que recibe ese mensaje, porque sabe quién lo salvó y cómo lo salvó.
y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, ¿será qué? Por ende, el que es lo contrario es un ¿qué? Un infeliz. Un infeliz viniendo a la iglesia. Un infeliz sin faltar los domingos. Entonces la gente dice que, sí, yo entiendo mi salvación. Ahí está. Enójese con Cristo. No se enoje conmigo. Sí, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre ahora hoy día en las iglesias? Hay una permisibilidad. Ay, hermana Wanda, ¿de dónde usted viene? Yo me tuve que ir de la iglesia donde yo estaba, del obispo, porque en esa iglesia siempre están condenándome. ¿Y qué usted sabe hacer, apóstol Wanda? No, yo sé cantar. Pues nosotros necesitamos un cantante. Bueno, entonces, ¿qué piensa el apóstol Wanda? Que no es así en el nombre de Jesús. ¿Pero qué piensa el apóstol Wanda? No, el apóstol Wanda no. ¿Qué piensa la misisilla? Misisilla, o Mrs. Cher, se oye más elegante, Mrs. Cher. Mrs. Cher dice, pues si me ponen a cantar, pues por lo menos empiezo con algo aquí. No saben por qué se fue. No saben por qué se enojó. Porque yo no te estoy condenando, lo que te condena es tu corazón. Porque lo que yo te estoy leyendo es palabra de Dios, te rogamos, óyela. ¿Por qué te ruego que la oiga? Escúchame, porque la Biblia dice que el que no oye el mensaje es un infeliz. El que no lo pone en práctica, el mensaje que está escuchando es un infeliz. El que no pone en práctica su fe, el que no acciona su fe con pasión, con entrega, con obediencia, es un infeliz que está ¿qué? Muerto espiritualmente. Qué bueno que continúas ahí, estás aprendiendo mucho, ¿verdad? Es interesante cuando uno puede reafirmar su salvación y poder entender la cabalidad para poder seguir avanzando, conquistando, ser efectivos aquí en la tierra conforme al propósito que Dios nos ha dado para seguir bendiciendo a muchas vidas. No solamente ser nosotros bendecidos, sino nosotros bendecir a mucha gente en el nombre poderoso de Jesús. Así que esto ha sido todo por esta noche, pero antes de irnos, quiero agradecer a todos los socios de Pacto que de alguna forma con su semilla han contribuido para que cada uno de estos programas y muchas de las otras cosas que estamos haciendo para Dios sean de gran bendición, no solamente, como dije ahorita, para nosotros, sino para bendecir a muchas vidas, muchas almas en el nombre de Jesús, para poder seguir expandiendo el reino de Dios a todo el mundo y por donde quiera que podamos llegar en el nombre de Jesús. Así que, aunque es todo por esta noche, sabes que puedes conseguirnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla para que puedas tener más información nuestra, para que puedas accesar a nuestra información y poder, si eres de aquí de Puerto Rico, poder llegar a una de nuestras casas o aquí a la casa de Bayamón en el nombre poderoso de Jesús. Como te dije, esto ha sido todo por esta noche. Sé bendecido y recuerda que Jesucristo es el Señor. Despierta, oh Sión, despierta, vístete de fuerza. Por más de una década se ha levantado una voz que trasciende generaciones. Blessing Generation. Este septiembre te invitamos a ser parte de una experiencia que marcará la historia. Del 20 al 24 de septiembre, únete a nosotros en Blessing Generation 2023. Determinación. De miércoles a viernes, desde las 7:30 de la noche, el sábado a las 3 de la tarde y el gran cierre, el domingo a las 10 de la mañana, en Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. ¿Eres un amante del surf, bodyboard o skateboard?
¿Buscas ropa moderna con un mensaje cristocéntrico diferente? Bright Clothing es la tienda virtual que estás buscando. Visita nuestra tienda en www.brightclothing.net y encuentra la prenda que brilla para ti.